reconocidos, reconocidos como personas que han dado mucho por el desarrollo de la sociedad y por ende de su entorno familiar. Va a haber mayor rigidez para aceptar los cambios tecnológicos y sociales. Esto es muy cierto. A una cierta edad nosotros decimos, ay, ¿para qué ya yo voy a aprender si ya estoy viejo? No, no voy a aprender, pero hay muchos adultos mayores que manejan bien, muy bien los cambios tecnológicos, ¿no? Y la gran mayoría estamos que ahí padecemos con los cambios. Asimismo, van a existir factores que pueden influir en el deterioro psicológico, como puede ser la salud física. Ustedes saben que con el paso de los tiempos, físicamente la persona va perdiendo capacidades funcionales, ¿no? Hay factores sociales que también van a incluir, como les decía, en el deterioro psicológico, sobre todo personas que se aíslan y dicen, yo ya no soy útil en esta vida, ¿para qué voy a ir a tal sitio, a pasearme, a divertirme o a participar en algo? Los adultos mayores tienen que participar en la toma de decisiones, no solamente en su hogar, sino en reuniones, en clubs, de repente hay reunión de un grupo de personas que están tratando algún problema de la comunidad, es bueno que participen. Y hay muchos que son hasta dirigentes, ¿no? Otro factor va a ser la pérdida de personas queridas, como puede ser su pareja, un hijo o hasta sus padres, porque hay adultos mayores que todavía tienen padres vivos. La jubilación es un factor muy importante. Cuando la persona adulta mayor se jubila, cree que se jubiló en todo sentido. Solamente se ha jubilado en lo que respecta al trabajo, pero en las otras acciones, en los otros factores, su vida todavía está eh, en acción, ¿no? Entonces, si va a pensar que ya no va a hacer nada, que su vida va a ser estar sentadito, esperando que lo atiendan y no va a hacer nada por la vida, entonces ese factor de jubilación se va a convertir en algo que le va a dañar y puede establecerse lo que es el aspecto de la depresión, ¿no? Y generalmente los varones adultos mayores, varones, son los que más se deprimen con este aspecto de la jubilación. Los cambios continuos de domicilio cuando no tienen una vivienda propia, fija, también va a influir en el deterioro psicológico. La falta de apoyo en todo sentido, ¿no? Afectivo, de cariño, de amor, el apoyo económico, el apoyo social, es muy importante. El estrés que viven ellos también. Generalmente todas las personas vivimos estresadas, vivimos preocupadas y generalmente los adultos mayores vivimos pensando qué será de mi vida más adelante, si mis hijos me van a apoyar o no, si voy a tener el apoyo de mis nietos, de mi nuera o de mi yerno, qué será de mí. Es una preocupación grande el proceso de envejecimiento con respecto a lo psicológico. Muchos adultos mayores van a tener miedo a depender totalmente de las personas de su entorno, ¿no? Incluso van a sentir miedo a la muerte. Y no solamente a la muerte, sino esa dependencia la van a, le van a tener más miedo a la dependencia que inclusive a la misma muerte. A la muerte le tenemos miedo, pero cuando pensamos que vamos a depender del entorno familiar, de un hijo, de una hija o de un pariente, ya estamos con miedo a esa dependencia, ¿no? Y más que todo algunos que consideran al adulto mayor como una carga familiar que va a traer consigo, como les decía, la depresión. Y la depresión en el adulto mayor trae consecuencias fatales.
Ellos piensan que la única solución de la depresión, cuando tienen depresión, es la muerte, ¿no? ¿Cómo se perciben ellos psicológicamente? Hay pérdida del sentido de la vida. Muchos llegan a una determinada edad, están tranquilos, pero conforme va pasando el tiempo, sienten que su vida no tiene sentido y que mejor es la muerte. Entonces, están esperando, como se dice, pacientemente la muerte. Otros esperan la muerte con miedo, otros con ansiedad y otros con tranquilidad. Dicen, mejor esperar la muerte, que me lleve la muerte, a estar sufriendo, a estar siendo una carga para las personas, ¿no? Va a haber pérdida de la capacidad de adaptación al proceso de envejecimiento. Algunos no aceptan ese proceso. Piensan de que en algún momento se puede detener ese proceso, pero no hay detención para el proceso de envejecimiento. Puede demorar un poquito, se puede enlentecer el proceso de envejecimiento, pero detenerlo no. Y como consecuencia va a haber pérdida de la autoestima. Sabemos que cuando existe satisfacción psicológica en la vejez, va a ser que las personas ancianas se van a adaptar sin problemas a las pérdidas físicas, biológicas, psicológicas, sociales, emocionales, hasta espirituales, ¿no? Para lograr tranquilidad y satisfacción y tener mejor calidad de vida. Los cambios cognitivos. Hay creencias que suponen que los ancianos van a presentar la tendencia frecuente al olvido. El olvido está en todas las etapas de la vida, pero llegamos a una etapa en que estos olvidos se hace más frecuente. Uno llega a una cierta edad, ¿no? De adultez mayor y nos olvidamos más frecuentemente. Y peor si nos traumamos y decimos, me estoy olvidando, me va a dar el Alzheimer. Y si vamos a pensar así, vamos a tener eso como un cultivo para que en realidad nos dé continuamente, se nos presente el olvido en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Va a haber confusión? Sí, va a haber bastante confusión. Y eso lo pasan la mayoría de adultos mayores. Están confundidos una cosa con otra, ¿no? La desaceleración de los procesos intelectuales, esto se va a dar en un 100%. Agitadamente se va a producir los cambios en los procesos intelectuales. Van a existir funciones intelectuales que se van a declinar en función a cómo va pasando la edad. Y también van a existir otras que se pueden mantener a lo largo de la vida e incluso existen ciertas formas de juicio y comprensión que se incrementan en la vejez. Hay adultos mayores que antes de tomar una decisión, ellos analizan primeramente las consecuencias de esa decisión que van a tomar. No lo hacen apresuradamente. Y eso es muy saludable. Lo que se va a observar también va a ser una disminución progresiva del crecimiento del conocimiento y la inteligencia. Vemos cuando nosotros aplicamos nuestro instrumento, cuando llenamos la historia clínica, nos damos cuenta que en realidad el conocimiento y la inteligencia va a estar afectado. Los cambios en la memoria, ¿no? Va a haber deterioro de la agudeza perceptual. Difícilmente van a entender cuando leen un libro o un párrafo y quieren analizarlo, difícilmente van a tratar de recordar lo que han leído y peor de análisis, ¿no? Y las respuestas a algo que se le pregunte van a ser más lentas. Ellos van a demorar en dar una respuesta. Como les decía, están analizando primero y después pueden dar
una respuesta acertada o también una respuesta desacertada, ¿no? Necesitan más tiempo para reaccionar y esto debido al estrés y algunas enfermedades. Hay enfermedades que en realidad van a enlentecer el proceso del conocimiento, la inteligencia, la agudeza perceptual y otras cosas, ¿no? El aprendizaje y la memoria. Los adultos mayores presentan una disminución en la velocidad del procesamiento del conocimiento, así como del conocimiento, del aprendizaje, así como va a haber una menor capacidad en la memoria operativa. Si nosotros hacemos leer un párrafo a un adulto mayor y preguntamos qué es lo que ha entendido, difícilmente nos va a decir he entendido tal cosa. Y peor si le decimos que qué es lo que ha memorizado, que recuerde. A veces la memoria se vuelve tan pobre que no recuerda hechos recientes y peor hechos pasados. Y más aún hay hechos que han pasado años y años y quizás esos hechos que han pasado demasiado tiempo de años los recuerden más claro que los recientes. ¿Por qué? Porque todos los días quizás están recordando cómo fue su infancia, cómo fue su juventud, cómo fue su vida matrimonial, si tuvo problemas o no tuvo en su hogar, ¿no? Y siempre el adulto mayor está quejándose que se olvida las cosas, se olvida las cosas, que no recuerda dónde dejó tal cosa, no recuerda qué le dijo su hijo antes de salir, y así cosas simples se están olvidando. Ellos van a continuar participando en diversas actividades, sin embargo, la capacidad para aprender y recordar de manera eficiente puede verse afectado negativamente por este proceso de envejecimiento, ¿no? Como les decía, va a ser más lento el proceso de aprendizaje y para recordar, peor. Antes de pasar a necesidades espirituales, hay que recordar que muchas personas ancianas, como les decía, van a continuar participando en diferentes experiencias educativas. Hay algunos que siguen aprendiendo a través de la lectura en libros o también si manejan la computadora, lo van a realizar a través de la computadora. Y hay otros adultos mayores que se envician con la red, ¿ya? Y están continuamente buscando información. Pero hay que recordar que la capacidad de aprender de estos adultos mayores puede verse afectado negativamente por el proceso de envejecimiento, ¿no? Es muy importante que nosotros en el proceso de envejecimiento, cuando estemos evaluando a los adultos mayores, demos orientación sobre algunos aspectos que sean necesarios para que ellos practiquen, ¿no? Si ellos no ven bien, están perdiendo la visión o la audición, es necesario orientarlos a que utilicen lentes, pero previa evaluación del especialista, ¿no? Y también decirles que siga participando en reuniones, porque las reuniones son muy saludables para las tareas de aprendizaje. En cuanto a las necesidades espirituales, dice que las experiencias espirituales se conciben como acontecimientos muy individuales que en su mayoría contribuyen
al bienestar subjetivo de las personas, al sentido que le dan a la vida y a su trascendencia. Hay muchos adultos mayores que ven que la solución está en practicar más la vida espiritual, la vida religiosa. No sé si ustedes han visto, cuando no había pandemia, las iglesias los domingos estaban llenos de adultos mayores. Gente joven casi no iba. La gran mayoría eran personas adultas maduras, porque creen que la espiritualidad o la religión nos va a ayudar a tener una vida más saludable, una vida más tranquila. Y muchas veces nos dicen que buscamos nosotros nuestro mecanismo de conservación, de defensa, porque creemos que acercándonos más a Dios, vamos a tener un campito en el cielo o Dios nos va a perdonar nuestros pecados. Y valgan verdades, sí, las personas adultas mayores buscamos, nos aferramos a la religión como queriendo que Dios nos acepte, que perdone nuestros errores que cometimos en nuestra vida joven y que estamos arrepentidos y que practicando la religión vamos a ser mejores personas. Si nosotros o los adultos mayores están abocados a lo que es la religión, la espiritualidad, con esto en realidad se va a tener un mejor bienestar psicológico. Y no solamente con uno mismo, sino con las personas que están en su entorno. Y esto va a hacer que nosotros nos sintamos mucho mejor y tratemos también mucho mejor a nuestros hijos si no lo tratamos bien cuando eran jóvenes y cuando ellos eran niños y nosotros jóvenes, ¿no? Muchas veces hay padres que maltratan a sus criaturas cuando son niños, a veces hasta le tratan de idiota, de imbécil, ¿no? Y en realidad eso cala en el niño. Y cuando uno crece y se ve que ya está grande en edad, avanzado en edad, y no queremos que nuestros hijos maltraten a nuestros nietos, y nosotros tratamos de defender a nuestros nietos, de meternos, queremos que ellos sean bien tratados. Y para eso, pues, tenemos que estar bien con Dios, para que Dios nos perdone y perdonados ya podemos decir, hijos, por favor, traten bien a sus pequeños. Si yo cometí errores cuando era joven, no quiero que esos errores se repitan en ustedes para con los niños que son mis nietos. Ustedes ven en el Face tantos eslogans que sacan de los nietos. Y eso es cierto, ¿ah? Cuando vemos que un hijo está maltratando, le está llamando la atención a su hijo, queremos meternos. Duele cuando le están gritando, ¿no? Pero son sus hijos y nosotros también hemos tratado así, los hemos gritado, en algún momento le hemos dado cariño, los hemos maltratado. Hay padres que maltratan muy físicamente, muy mal a sus hijos, ¿no? Y a veces yo les diré que el maltrato psicológico es más fuerte que una cachetada o un latigazo. Y cuando estamos metidos o abrazamos una religión, hay otros que en realidad no son católicos nomás, sino que abrazan cualquier tipo de religión cristiana que dicen, ¿no? O evangelista. Y ustedes saben que esas personas que están en la religión evangelista difícilmente toman, van a fiesta o fuman, ¿no? Y estas personas van a tener menor, pues, crisis depresivas, ¿no? Y también, ustedes saben que el desarrollo es madre de todo, el estrés es madre de todas las enfermedades.
Cuando hay continuamente estrés, dice que hasta se forma un caldo de cultivo para que se desarrolle cualquier tipo de cáncer. Entonces, por lo tanto, hay que tener una vida de tranquilidad, de paz. Pero les voy a decir que uno llega a una vida donde nos damos cuenta que todo es problema. Eh, Cuando todavía nuestros hijos están a nuestro lado, están pequeños, y decimos, ¿no? ¿Cuándo crecerán estos muchachos? Para ya, no, pues no dedicarme a ellos, tener más libertad para ir a tal sitio. Pero no había sido así. Hijos crecidos es doble trabajo, trabajo doblegado, como se dice. Los problemas de los hijos son los problemas de los adultos mayores. Un hijo o una hija que tiene problemas, nosotros los adultos mayores hacemos nuestro ese problema, lo cual no debe ser así. Pero si nos cuentan, nos dicen, papá o mamá, que mi mujer es así, que mi esposo es así, ¿qué nos queda? Meternos a veces, ¿no? Y valgan verdades, los padres participamos en esas peleas y después quedamos mal porque ellos se amistan y nosotros estamos mal porque el yerno o la nuera nos miran mal, nos dicen metiches. Y verdad, a veces somos metiches. Algún día ustedes se van a dar cuenta cuando tengan su pareja y sus padres están ahí defendiéndolos. Asimismo, la espiritualidad se manifiesta en el adulto mayor como un principio de transformación personal e interpersonal. Eso es muy cierto. Como les decía, la persona que está metida en la religión, que practica la religión, la espiritualidad, es, como se dice, un poquito más noble, más comprensible, ¿no? Y también con su entorno, no solamente con ellos mismos, sino con el entorno, con la familia, con los vecinos. Ya no hay mucha pelea, con el esposo. Ancianos también discuten ahí de tonterías, a veces se está discutiendo, ¿no? Dice, la búsqueda de lo divino transforma la muerte en un cambio positivo hacia un estado en que se podrá disfrutar de condiciones ideales sin dolor y sin sufrimiento. Esto es cierto, si practicamos la espiritualidad, vamos a resignarnos y esperar sin preocupación, sin miedo, sin temor, la muerte. Pero cuando no estamos practicando la religión, vamos a tener miedo, vamos a estar pensando, Dios, ¿cuándo me llega la muerte? No quiero que me agarre sin antes dejar en orden todo. Es bueno dejar en orden, sobre todo si se tiene bienes, ¿no? Porque después los hijos están peleándose. Acá dice, finalmente es correcto pensar que los sentimientos que genera la espiritualidad van a permitir que se desarrollen mecanismos psicológicos que van a favorecer la aceptación del envejecimiento y que las prácticas asociadas con esta, como la meditación, tienen efectos beneficiosos en la persona, estableciéndose un equilibrio en su estado físico, psíquico y emocional. Todo lo que dice acá es cierto. Una persona que practica la espiritualidad va a vivir más en paz consigo mismo y con su entorno. Va a tener mejor calidad de vida. Las necesidades afectivas. Esta es una necesidad que urge. Todos los adultos mayores están que piden cariño, piden afecto, piden amor, piden comprensión y muchas veces no lo tienen. Los hijos se vuelven duros, algunos son buenos solo para estar pendiente del dinero, de la jubilación que reciben sus papás, y peor si no se dan cuenta si ya están con Alzheimer o se olvidan, quienes disfrutan de ese cobro,
son los hijos. Eso de pensión 65. Ajá, y en las colas, cuando uno está en el banco, uno se entera de todo, ¿no? Ah, los abuelitos están ahí que lloran, como decir, ayúdenme a que mi hijo no se agarre mi plata o mi hija no se agarre mi plata. Pero no se puede hacer nada porque ellos dependen, están viviendo con un hijo, ¿qué les puedo decir? Desagradecido, malo, porque esa platita es para sus necesidades o las necesidades que tenga el adulto mayor, ¿no? Para que le compren sus alimentos, sus frutitas, su ropa, algo, pero no lo utilizan en los gastos de la familia. Posiblemente pues porque también los hijos a veces carecen de la parte económica y eso les cae, como se dice, eh, como el guante a la mano, ¿no? Las necesidades son de seguridad. Todo adulto mayor necesita de personas que lo cuiden, que lo atiendan. El adulto mayor a veces tiene temor de que le pase, si sale a la calle, de que le pase algo, que se pueda caer, ¿no? Y sobre todo cuando no camina bien. La conexión. ¿Qué va a pasar con la conexión? Esta dimensión va a ayudar al adulto mayor a mantenerse en contacto con sus amigos y familia. No debemos romper ese lazo de conexión. La comunidad forma o es un aspecto importante porque a través de la relación que mantiene con la comunidad va a ayudar que el adulto mayor se sienta conectado con el mundo externo, o sea, más allá del entorno familiar, con otras personas. Y a veces necesitamos salir a pasearnos, a ver qué es lo que está pasando en el medio ambiente social, ¿no? Así también el ocio. El ocio, ustedes saben que es un tiempo en que uno está libre y puede participar en diferentes actividades que le guste al adulto mayor. ¿En qué se siente mejor? De repente yendo a un club de adultos mayores o yéndose a pasear. Eh, Hay clubes en esa luz muy buenos, ¿no? Que participan en ejercicios, en actuaciones, van de paseo, se van a otros países. ¿Y quién no quisiera en sus tiempos libres participar en paseos, en, en diversiones, ¿no? En reuniones de confraternidad? La planeación, dice, anticipa las futuras necesidades del adulto mayor. Sus circunstancias cambiarán con el tiempo y nuevas dificultades aparecerán con respecto a sus habilidades físicas, emocionales y sensoriales. Todo se realiza en base a una planeación. Es bueno planear qué es lo que se va a hacer, eh, tanto en su actividad física, en su actividad emocional y de los sentidos sensoriales, en las necesidades sociales. El envejecimiento va a estar ligado a cambios en los roles sociales y frecuentemente a la pérdida de alguno de ellos, como es el caso de la jubilación. Este aspecto de la jubilación, miren ustedes, todavía proyectamos a puros hombres, ¿no? ¿Por qué ven ustedes esa figura de puros hombres cuando hablamos de jubilación? Porque mayor cantidad de varones son los que se jubilan o cesan en su trabajo. Eh, Hay mayor cantidad de adultos mayores que eran o son activamente, participan en la actividad económica, ¿no? Y cuando se jubilan, van a sufrir cambios sociales muy aparentes. Estos ancianos
se van a dedicar, a veces se dedican a la ociosidad, como se dice, ¿no? Sabemos que en la regla de los tercios, una parte del proceso de envejecimiento es la vida sedentaria. Y muchos adultos mayores llevan una vida sedentaria. Diario se levantan, se sientan en el sillón, miran televisión y no participan en otras actividades. Y si participan, pues son ligeras las actividades que realizan. Ya les dije que la mayoría se dedican a llevar a sus nietos al jardín. Y la jubilación en sí es fatal para ellos. Muchas veces se jubilan en todo y no puede ser. Solo deben jubilarse en el trabajo, más no en otras actividades. En la casa pueden ayudar a limpiar. ¿Por qué la mujer nomás va a hacer, no? Y ustedes dense cuenta que existe mayor cantidad de viudas, un alto porcentaje de viudas, más mueren los varones por depresión. Y una persona deprimida fácilmente sufre de algunas enfermedades oportunistas. Ya hemos hablado que hay cambios en las relaciones familiares y la adquisición de nuevos roles, como es el caso de las personas mayores que tienen nietos. Ya les he dicho que generalmente se dedican a los nietecitos, están abrazando, acariciando, cuidando a los nietos, que no les hagan nada a los nietos. Y eso se ve, aunque ustedes no crean, se ve. Cuando yo tuve mi primer nieto, Jesús, mi esposo, como era varoncito, él pues estaba feliz porque según los varones dice que cuando es el primer nieto varón es felicidad porque el apellido no muere, ¿no? Y se dedicaba alma, corazón y vida al nieto. Y cuando se fue, pues quien sufría era mi nietecito, ¿no? Ahora de grande me dice, mi abuelo me hacía esto, mi abuelo me daba esto, mi abuelo es todo, es el abuelo, pero lamentablemente ya no está el abuelito. Ya se fue a descansar, ya no a estar llevando, porque llevaba, eso es cierto, ¿verdad? Todos los días llevaba y traía al nieto. Cuando se jubilan, si no estuvieran jubilados, pues tienen que ir a trabajar, ¿no? La integración social es un aspecto muy importante. El adulto mayor, como les decía, tiene que estar involucrado en todo lo que es los roles sociales. Tiene que haber este vínculo, unión. Y si no hay, pues el adulto mayor va a estar relegado y, ¿verdad? Se va a enfermar. Hay tanto que hacer. El adulto mayor tiene esa capacidad física, sino que muchas veces nosotros decimos, no, pero ya está viejito, ¿para qué lo mandan? Que no, que debe estar descansando. No, el adulto mayor que esté en actividad va a vivir más tiempo. Y estas actividades lo van a hacer pues en los clubes, organizaciones sociales, ¿no? Las iglesias también, ahí participan muchos adultos mayores. Y vemos acá que la integración social está dada por las actividades recreativas, las acciones de socialización, de reuniones, a través de los grupos sociales, a través del proceso de identificación, que es muy importante. Tienen que ser conocidos los adultos mayores y para que ellos se sientan que están siendo reconocidos por los integrantes de un grupo social, ¿no? Acá hemos visto todo lo concerniente a lo que es los cambios en, en el adulto mayor y qué necesita el adulto mayor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No No, hay. profesora, no. ¿Alguien estaba hablando? Ninguna profesora. Ah, ya.
Vamos a ver, el otro tema son los principios del envejecimiento. Estos los vamos a mencionar y ustedes ya lo leen, ¿ya? Léanlo bien. Yo les voy a preguntar la próxima clase, ¿ah? Son los principios por los que los adultos mayores van a tener que practicarlos porque en realidad es un derecho, ¿no? Tenemos el principio de la independencia, luego tenemos el principio de la participación. Todo adulto mayor tiene derecho a participar en todos los roles sociales de los que estamos hablando. Los cuidados. Los adultos mayores tienen derecho a ser atendidos tanto física como mentalmente, ¿no? Y nosotros como enfermeros tenemos que brindarle los cuidados necesarios. Nuestra labor es dar los cuidados, tanto en intra como extra hospitalario. A ver, ¿cuál es otro principio? El acceso a todos los medios, ¿no? La autorrealización. Acá dice bien claro, las personas de edad deberán aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. Yo, como adulta mayor, debo sentirme autorrealizada, ¿no? Tengo que estar realizada como persona que soy. Si no me siento realizada, pues estoy mal, ¿no? Toda persona tiene derecho a envejecer con dignidad. Y acá tenemos cómo considera la OMS. La OMS considera adultos mayores a partir de 65 años, pero en países que están en desarrollo como el nuestro es a partir de 60 años, ¿no? Y la denominación que se le ha dado son personas adultas mayores, ¿no? Y acá hay el principio básico de la definición del proceso de envejecimiento. Esto es importante saberlo, ¿no? ¿Qué dice la OMS? El envejecimiento es un proceso fisiológico natural y no es una enfermedad como lo catalogan otros, ¿no? Y tiene que estar orientado a la atención integral de salud de las personas adultas mayores con equidad, igualdad. ¿Es igual equidad con igualdad? Jóvenes. No, ¿Es profesor. igual equidad con No, igualdad? no, No. A profesora. ver, hija, ¿cuál es la diferencia? eh, La igualdad es puede ser la distribución de, por ejemplo, beneficios o cualquier, por ejemplo, dinero o cualquier, Ya. ya cualquier cosa que se puede dividir en partes iguales para todos. En cambio, la Ajá. equidad se puede dividir de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si hay un niño, hay un adulto y hay un anciano, la atención no va a ser igual para todos, más bien va a ser con equidad porque va a ser de acuerdo a su necesidad de cada etapa. Muy bien, señorita. ¿Cómo se apellida? Díaz Gutiérrez, profesora. Díaz Gutiérrez. Sí, profesora. Díaz Gutiérrez. Díaz Gutiérrez. Sí, profesora, Díaz Yasmín. Gutiérrez. Sí, profesora. Muy bien. Buena tu participación, hija. Ya, entonces, esos son los principios con los que debe ser atendido, ¿no? Como dijo la señorita, así es la definición de, muchas veces otros piensan que es igual, ¿no? Y acá hay otros principios que viene a ser la ciudadanía, la integralidad de las personas y la calidad de atención que se debe dar. Y la clasificación de los adultos mayores. Nosotros tenemos en la norma técnica la clasificación que clasifican en ¿cuántos?
4, Miss. En 4, ¿no? Personas adultas mayores sanas, ¿no? ¿Cómo clasifica? A ver, ¿quién me dice? Va a tener nota. ¿Cómo profesora. clasifica? Sana. A ver, dígame. Profesora, la clasifica en sana, enferma, A ver, frágil. no escucho. La clasificación, la categoría son Miss, sana, adulto Sí. mayor enfermo, frágil, geriátrico complejo, Miss. Muy bien. ¿Apellido? Peralta, Auqui, Sofía. Peralta. Auqui, Sofía. Peralta, Auqui, Sofía. Sí, Miss. Muy bien tu participación, ¿ya? Y acá vemos, hay 3 clasificaciones. Autovalentes que se valen por sí mismos, las frágiles que son las enfermas, y las dependientes o postradas, que son las complejas en sí, ¿no? Acá vemos por qué llamamos personas adultas mayores autovalentes. Es aquella capaz de realizar las actividades básicas de la vida diaria, que son actividades funcionales como comer, desplazarse, asearse, bañarse. ¿Qué más? Acá dice continencia. ¿Qué más? Cuando nosotros evaluamos hay 6, creo. Comer, desplazarse, asearse, bañarse. Acá han puesto así, pero cuando evaluamos con el formato que tenemos, ¿cuáles se consideran? A ver, pues, ¿quién me dice? Casi están las mismas. Acá yo no veo vestirse. En las del formato está vestirse y el ir o desplazarse solo al inodoro, ¿no? Esas son las actividades. Y en sí son más. Prepararse sus alimentos también mismo. Ajá, y estas son las actividades básicas de la vida diaria. Y cuando decimos instrumentales, ya son más, ¿ya? Y las adultas mayores frágiles es aquella que tiene algún tipo de disminución del estado de reserva fisiológico o factores sociales. Son personas que en realidad tienen discapacidades y están enfermas, ¿no? Luego, personas adultas mayores, dependientes o postradas. Su nombre mismo lo dice, dependientes. Es aquella que tiene una pérdida sustancial del estado de reserva fisiológico y está asociada a una restricción o ausencia física o funcional que limite o va a impedir el desempeño de las actividades tanto básicas como instrumentales. Hemos terminado. Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. No hay preguntas. Entonces nos vemos mañana en la práctica. Vayan a descansar. ¿A dónde van a ir si están en su casa, no? Sí, pues. Sí, pues, pero tenemos que ir a descansar, echarnos un rato. Todo el día ustedes y todos los días están en prácticas, en clases teóricas, están haciendo los trabajos. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesora. Sí, pues, están cansados. Entonces nos vemos. Vayan a descansar. Hasta luego, profesora, cuídese. Gracias, profesora. Hasta Hasta luego, luego, mañana con el grupo. mañana. Hasta la próxima. Hasta luego, profesora. Cuídese. Hasta mañana. Cuídense ustedes también. Cuídese, profesor.